hay conspiración, pero la conspiración está en otro lado, o sea, no en la construcción de una opinión pública, porque los medios en ese momento reflejaban algo que estaba pasando en el sustrato, o sea, las explicaciones sobre el golpe se encuentran con dos grandes matrices. Uno es la de la teoría de los dos demonios, y la otra es la explicación que, a diferencia de la teoría de los dos demonios, vuelve a poner sobre la mesa una responsabilidad empresaria, pero una responsabilidad empresaria limitada. De hecho, cuando uno repasa las explicaciones sobre el golpe, las explicaciones dominantes sobre el golpe, se encuentra con dos grandes matrices explicativas. Uno es la de la teoría de los dos demonios, que, bueno, con el tema de 1985 ha vuelto a estar sobre la mesa, con el tema de la película sobre el juicio a las juntas. Y la otra es la explicación que, digamos, se entroniza como una suerte de explicación oficial entre 2003 y 2006, la respuesta kirchnerista al nunca más, que devuelve, a diferencia de la teoría de los dos demonios, vuelve a poner sobre la mesa una responsabilidad empresaria, pero una responsabilidad empresaria limitada, parcial, y en cierto sentido, digamos, es una media verdad la historia que cuenta esta contrateoría, esta respuesta a los dos demonios del kirchnerismo. Efectivamente, hay como una evolución de las explicaciones del golpe que, como vos decías, tienen que ver también con los intereses dominantes que tienen que ver con la clase dominante que impulsó este golpe de Estado, y esas explicaciones van cambiando en función de los intereses de época. La teoría de los dos demonios, para repasar un poco, plantea una explicación, digamos, en el marco de la salida de la dictadura, del retorno a la democracia 1983, 1984, 1985, digamos, el contexto del juicio a las juntas, que tiene mucho que ver con la teoría de los dos demonios y esta explicación que se entroniza como dominante, que básicamente planteaba que los enfrentamientos de los 70 eran producto de pequeños grupos aislados de extremistas de extrema izquierda o extrema derecha, de ahí la idea de dos demonios, que se enfrentan en una espiral de violencia mientras el conjunto de la sociedad, digamos, es ajena a estos enfrentamientos. Y de ahí surge la oposición dictadura-democracia, que vos te escuchaba, digamos, en la previa de la entrevista, vamos a hacer alguna referencia sobre, bueno, estos regímenes que se ha construido una oposición, el alfonsinismo, digamos, y quienes encabezaron la restauración democrática han construido una oposición que en muchos sentidos no es tal, y esto tenía que ver con la necesidad de construir un nuevo consenso social, reconstruir la hegemonía de la clase dominante en torno a nuevas ideas frente al desgaste de un personal político que hasta 1983 le sirvió a la burguesía, claro. el personal político militar que encabezó las distintas juntas que conformaron los gobiernos del golpe del 76, y digamos que construyen una versión de los hechos muy funcional a esa restauración democrática. Por un lado, la oposición dictadura-democracia, la idea de que la máxima aspiración a la que se puede esperar, digamos, el paraíso en la tierra es la democracia, la idea de Alfonsín de con la democracia se come, se cura y se educa. Estamos esperando y por todavía. Otro lado, ¿cómo? Estamos esperando todavía. Sí, estamos esperando. Y por otro lado, el dejar de lado una serie de, podríamos decir, complicidades civiles, como se ha llamado, pero como bien decís vos, o sea, más que cómplices, sobre todo cuando hablamos de la burguesía, tenemos que hablar los ideólogos impulsores, digamos, digamos la clase que
impulsa el golpe de Estado, que no es solo un golpe de Estado, o sea, no es solo golpearon las puertas de los cuarteles, es un golpe de Estado que incluye la planificación de una masacre muy bien armada, muy bien orquestada para liquidar a miles de militantes revolucionarios de la izquierda peronista, digamos, a liquidar físicamente, sacar de combate a miles de militantes que se plantearon pensar otra sociedad. Y ahí, digamos, aparece un poco la razón de por qué la burguesía recurre a este extremo, que es el golpe de Estado y una masacre de miles de militantes sociales, políticos, sindicales. Con el kirchnerismo eso cambia, digamos, tiene que ver con las necesidades de restauración hegemónica post-crisis del 2001, digamos, nuevamente hay un ascenso de las luchas sociales, es necesario, haciendo una fuerza política del kirchnerismo con el objetivo de volver a encauzar institucionalmente todo ese descontento, entonces empiezan a soltar la idea de las complicidades civiles, cuando toca el turno de la iglesia, aparece la iglesia, y cuando Bergoglio se convierte en papa, de repente la iglesia ya no aparece tanto, por lo menos no aparecen los mismos personajes y las mismas responsabilidades, pero es una historia parcial, porque no da cuenta de todos los sectores empresarios que impulsaron la dictadura. Hay conspiración, pero la conspiración está en otro lado, o sea, no en la construcción de una opinión pública, porque los medios en ese momento reflejaban algo que estaba pasando en el chat, o sea, cuando uno reconstruye la actuación de la burguesía en los meses y en los años previos al golpe, se encuentra que la burguesía estaba organizándose para dar el golpe a varios niveles, o sea, al nivel de los lazos que se tejían entre ciertos grupos y las cúpulas de las fuerzas militares, o sea, hay también una serie de movimientos que se dan dentro del ámbito castrense para que vayan asumiendo posiciones de mando aquellos cuadros del ejército que estaban comprometidos con la estructura represiva. Hay en los meses previos al golpe una serie de movimientos con el tema de los ascensos, los retiros, para ir ubicando en cada jurisdicción a aquellos generales que iban a ser los que iban a coordinar la masacre. Hay lazos entre sectores empresarios y esos militares. O sea, acá lo que queda claro cuando uno reconstruye la previa del golpe del 76 es que no hay improvisación. Con la teoría de los dos demonios se había instalado una idea de que los militares caían como ajenos, caían de la nada en un plato volador y de repente estaba muy presente la idea en el Nunca Más, en todas las producciones intelectuales, artísticas de la década del 80, muy impregnada por las ideas de la teoría de los dos demonios, de que los militares eran unos locos sádicos que vinieron de la nada, la ultraderecha, un grupo minúsculo, y cuando uno empieza a ver todo lo que pasaba antes, se encuentra con que acá había algo largamente preparado, se buscó el momento, se generaron las condiciones también a través de los medios de prensa, que como vos bien señalás, no son la idea esa tan propia de la socialdemocracia, de los medios impolutos que reflejan la verdad, no, tienen intereses políticos, económicos, y no de los más esperados. Mañeto era un dirigente del desarrollismo de Frondizi, que se alineó en 1975 con el golpe, que puso funcionarios en la dictadura, y obviamente ese medio, como otros que representaban a otros sectores de la burguesía, hicieron lo mismo. Y uno cuando ve cómo va actuando la burguesía, ve que ciertos sectores comienzan más rápidamente a
decir, bueno, esto no da para más, y comienzan a generar movilizaciones, movimientos, asambleas empresarias, algo que hoy parece rarísimo, asambleas empresarias donde se discute, siempre con eufemismos, la idea de hay que restaurar el orden, o que el país va hacia el abismo, cosas así, eufemismos para hablar de la necesidad del golpe, y se va preparando el clima, primero buscando la unidad de la burguesía. Porque acá hay un proceso de golpe, es el resultado de un proceso largo de crisis del capitalismo argentino, una crisis que una de sus características, una crisis que se remonta a la década del 50, que tiene que ver con una crisis económica que no se termina de resolver, lo que se llama los ciclos del stop and go. La economía argentina tiene ciclos así muy erráticos de crecimiento y de depresión, que lo que muestran es que ahí había algo que no funcionaba, los recursos que generaba la Argentina no alcanzaban a sostener toda la estructura a la que habían dado lugar, y la única solución que aparecía, hay muchas soluciones en danza, la burguesía está dividida, hay muchos programas frente a esa crisis, pero la única solución realista dentro de los marcos de la burguesía, dentro de los marcos que propone una sociedad capitalista, sin salirse de ahí, la única solución realista que aparece es el ajuste. El problema es que el ajuste, para poder avanzar, necesita que sea aceptado por los explotados, o sea, que la clase obrera, que los sectores de las clases medias, la pequeña burguesía, acepten que sus ingresos, los derechos laborales, los salarios, que todo eso va a caer porque el sistema necesita un ajuste, y la imposibilidad de la burguesía de resolver ese problema en los 20 años que preceden al golpe va haciendo mella y va generando, como explicabas vos antes, sobre todo a partir de 1969 con el Cordobazo, un proceso revolucionario. O sea, comienzan a aparecer sectores dentro de los explotados, dentro de la clase obrera, dentro de los sectores medios, que plantean que el problema es el capitalismo. Algunos más conscientemente, otros no. La idea de socialismo por ahí aparece más difusa en los discursos, pero en la acción están impugnando la continuidad del capitalismo, y la burguesía lo percibe eso como una amenaza. Entonces, frente a eso, la primera tarea de la burguesía frente a esta división que hay en torno a la crisis orgánica, la primera tarea de la burguesía es unificar sus filas. Entonces, mucha de la preparación previa al golpe del 76 es militar que dentro de la propia burguesía, que la salida es el golpe. Vos tenías distintas fracciones de la burguesía con distintas propuestas de salida a la crisis y con distintas alianzas. Algunos sectores, como la burguesía de menor tamaño, ligada al peronismo, con una alianza en ciertos momentos con el movimiento obrero. Entonces, la primera tarea es convencer a toda esa gente, a toda la burguesía, de que la única salida es el golpe, que, como decía recién, no es solo no es un golpe de Estado más, no es suspender las garantías democráticas. Es un golpe que al día siguiente implica la detención, la desaparición, la tortura y el asesinato de miles de militantes, activistas, etc.